Buenos días a todos, señor presidente. Señor doctor Enríquez. Buenos días a todos. Buenos días, señores magistrados y todos los presentes. Bien, buen día. Vamos a dar inicio a la audiencia en el incidente 98 del expediente 9-2020. Dirige el debate el doctor Mosqueira. Doctor Mosqueira. Con su venia, señor presidente, señorita especialista, ¿podría darnos cuenta, por favor, de la presencia de los sujetos procesales? Buenos días, señor director de debates y jueces superiores integrantes de la tercera sala penal de apelaciones, sujetos presentes en la sala virtual. Señor director de debates, para dar cuenta que por parte del Ministerio Público se encuentra presente la doctora Silvia Mayra Ramírez Plasencia. Asimismo, se encuentra presente la defensa técnica de Gladys Mónica Tribeño Chan Yang, abogada Carla Estefanía Burdier Zavala. Tenemos también la presencia de la señora Gladys Mónica Tribeño Chan Yang. Es en cuanto debo dar cuenta, señor director de debate. Bien. ¿Están todos los presentes, todos los sujetos procesales presentes conformes con los datos de acreditación? Conforme, señor magistrado. ¿Defensa técnica? Conforme, señor magistrado. Bien, ¿verdad? Bien. Es materia de grado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de la señora Gladys Mónica Tribeño Chan Yang contra la resolución número 1 del 4 de noviembre del año 2024, auto de embargo, emitido por el quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en el expediente 9-2020-98, que resolvió declarar fundado el requerimiento presentado por la Procuraduría Pública ad hoc en el caso Odebrecht y ordenó el embargo en forma de inscripción respecto de las acciones de propiedad de la imputada Gladys Mónica Tribeño Chan Yang por el monto de 1.316.000 soles, respecto de, básicamente, un departamento y un estacionamiento en la calle Diego Ferré, número 133, Miraflores, y un vehículo de placa BZY 363. Adicionalmente, el quinto Juzgado de Investigación Preparatoria resolvió disponer la orden de inhibición respecto de estos mismos bienes. Para continuar con la audiencia, preguntar a la defensa técnica si es que va a mantener su recurso o si se va a desistir total o parcialmente. Nos mantenemos en el recurso, señor magistrado. Bien, si esto es así, más o menos el recurso impugnatorio tiene los siguientes agravios. Esencialmente se está cuestionando el fumus delicti comici, el peligro en la demora y también el tema de proporcionalidad. Doctora, le vamos a dar 8 minutos para que se dirija el tribunal. Le vamos a agradecer que en base al principio de congruencia recursal, se ciña a los agravios consignados en su recurso escrito y además al tiempo que se le está otorgando. Tiene 8 minutos, doctora. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Antes de comenzar, quisiera solicitar permiso para compartir pantalla porque hice algunas diapositivas para hacer más didáctica mi exposición. Adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Me pueden confirmar si es que pueden visualizar la pantalla que estoy compartiendo? Sí, sí se observa, doctora. Ya. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, esta defensa técnica está solicitando que sea revocado el auto de embargo ya mencionado por el director de debates en esta audiencia, pero los bienes de patrocinada la señora Gladys Mónica Tribeño Chan Yang, que conforme pueden ver en este cuadro, constituyen únicamente 3 bienes, un departamento pequeño, un estacionamiento en el mismo lugar, así como un vehículo también pequeño que no constituye ningún bien de alta gama, que estos bienes constituyen los únicos de mi patrocinada, es el domicilio donde ella vive con su madre de 88 años y con su único hijo, y son los únicos bienes, y ella no tiene una casa de playa, no tiene apartamentos en alquiler, no tiene locales de negocios, no tiene mayores bienes que los que ustedes están viendo en este momento en la pantalla. Sobre la imputación, los hechos que se le imputan a mi patrocinada, en realidad es un único delito, el de colusión agravada, que está contenida en la disposición 71, específicamente en el hecho número 8, en su rol de ministra, que es un cargo que ocupó desde el 14 de mayo del año 2012 hasta el 24 de febrero del año 2012,
habría refrendado un decreto de urgencia, el 16-2012, que se promulgó a poco tiempo de que ella asumiera el cargo el 26 de junio, en el que, entre otra pluralidad de créditos suplementarios que se otorgó, se concedió o se aprobó a favor del gobierno regional de Lambayeque 98 millones de soles para el proyecto Trasvase Olmos. Pero en este caso, se tiene como antecedente que en el año 2011, en septiembre, hubo un acuerdo, un trato directo entre la empresa Olmos y el gobierno regional, que según la tesis del Ministerio Público, pues sería producto de actos de corrupción. Y fue cuestionado por Contraloría y además, y es por eso que cuando se concedió este dinero de 98 millones de soles, al día siguiente, la empresa del proyecto le pide al gobierno regional que se utilice ese dinero para pagar este reconocimiento de deuda que fue suscrito entre el gobierno regional y la empresa Olmos. Y es por eso que se pretende vincular a mi patrocinado. Pero el único elemento de convicción en el que ella participó, porque la Procuraduría y el Ministerio Público sostienen como 11 elementos de convicción, entre los que se encuentran solicitudes de pago, documentos de pago, decretos supremos, por ejemplo, como el 73 de 2012 del MEF y el 331-2013 del MEF, en los cuales se concede de manera específica, clara y tácita, y evidente, y puntual, se transfiere dinero al gobierno regional para el pago de estas obligaciones por el perjuicio económico que habría asumido el gobierno regional con la empresa Olmos en el trato directo. Situación que no ocurre en el decreto de urgencia, en el que únicamente se destina dinero al proyecto. ¿Qué es lo que va a hacer el proyecto con ese dinero, el gobierno regional con ese dinero, asignarlo al proyecto? Y si lo van a utilizar, lo podrían haber utilizado en un montón de obligaciones o necesidades que tuvieran. Sobre la apariencia de buen derecho, tenemos aquí que en el fundamento 23 de la resolución apelada ha mencionado que en este decreto de urgencia se habría concedido o aprobado la entrega de recursos por 98 millones de soles al proyecto Olmos en un proyecto que no contaba con SNIT. Eso es lo que indica. Sin embargo, dentro de la propia disposición fiscal, el Ministerio Público ha señalado en el numeral 132 que existe un decreto supremo a que me pare el cargo 18 de 2003, el 21 de agosto de 2003, por el cual se exceptúa a este proyecto del SNIT. Entonces, el haber aprobado conceder una cantidad de recursos a favor del gobierno regional a un proyecto que no contaba con SNIT, bueno, tampoco vincularía a cosa de patrocinada como un indicio delictivo. Además, indica que una vez que se habría habilitado este presupuesto a favor del proyecto especial Olmos, luego automáticamente se utilizó ese dinero para pagar este trato directo. Pero como lo indiqué anteriormente, a diferencia de otros decretos supremos donde el dinero se destina de manera específica al pago de este perjuicio económico indicado en el trato directo, en este decreto de urgencia únicamente se destina el dinero a la obra Olmos, constituyendo a discrecionalidad del gobierno regional de qué manera o qué obligaciones de ese proyecto son las que van a ser cubiertas con ese dinero. Después tenemos como siguiente agravio sobre el peligro en la demora. Sí quiero resaltar que en la resolución apelada existe un único fundamento a través del cual sustenta el juez de este caso porque considera que ese existe. ¿Y qué es lo que indica? Que como nos encontramos en plena etapa de investigación preparatoria que también ha precisado es desde el año 2020, es decir, han transcurrido 5 años, y dado que el proceso aún no ha concluido, hay un alto riesgo de que la investigada y patrocinada transfiera sus bienes. Sin embargo, esta defensa considera que este fundamento en realidad es una motivación aparente. En primer lugar, porque es una redacción idéntica del numeral 9.2.4 del pedido de embargo a la Procuraduría. Y es tan idéntica la redacción que incluso menciona que la patrocinada podría hacer disposición de sus bienes o de las participaciones consignadas en el numeral 6 en romanos del presente escrito.
como si la resolución se tratara de un escrito y no de una resolución judicial. Y solamente argumenta sin tener en consideración la conducta intachable que ha mantenido el patrocinado a lo largo de todo este tiempo, ha colaborado, participado, ha asistido, ha declarado sus bienes y además a lo largo de todo este tiempo no ha dispuesto de ninguno de sus bienes, no los ha hipotecado, grabado, vendido, no ha dispuesto de ellos, evidenciando, ni siquiera los ha declarado como patrimonio familiar, evidenciando así que no hay una intención de evadir una posible responsabilidad civil. Sino que además este único fundamento menciona que existe un acuerdo plenario 7 de 2011 en el que establece que el peligro de la demora tiene una configuración propia y no se requiere que sea producido un comportamiento del imputado, ni menos una intención de causar perjuicio. Que el peligro en la demora únicamente se materializa en las posibilidades del responsable durante el tiempo del proceso de dedicarse a distraer, dilapidar o ocultar sus bienes reales ficticiamente. Aquí quiero señalar, señores magistrados, que de acuerdo a este acuerdo plenario, está desarrollando, sí, una jurisprudencia, una doctrina jurisprudencial, pero con respecto a embargos específicamente del delito de lavado de activos. Y es más, en ese fundamento noveno, en las últimas líneas, menciona que es de aplicación lo regulado y dispuesto en el artículo 303, numeral 3 del Código Penal, Código Procesal Penal, que indica que se debe tener en cuenta las características del hecho o del imputado de que para considerar que existe un riesgo fundado de insolvencia. Y evidentemente en delitos como vinculados al tráfico de terrenos, al lavado de activos, existe una facilidad de la gente de poder ocultar sus bienes, situación que no ocurre en el caso concreto y menos en el caso de mi patrocinada, señores magistrados. Otro agravio que hemos presentado es sobre el principio de proporcionalidad. En la resolución apelada, el juez ha indicado que el monto por concepto de reparación civil solicitado por la Procuraduría asciende a $230.000, que inclusive si hiciéramos un tipo de cambio a 4 soles, no llega al $1.000.000. Sin embargo, todos los bienes que han sido sujetos materia de embargo de mi patrocinada superan ese monto en sobremanera, porque ascienden a un valor de 1.316.631 soles. Entonces, estamos ante un embargo que fue concedido por un monto muy superior al requerido por la Procuraduría, evidenciándose de esta manera, señores magistrados, una ausencia de la aplicación de este principio de proporcionalidad. En adición a ello, no hemos advertido en la resolución ni siquiera la mención de la palabra proporcionalidad a lo largo de todas estas páginas. Entonces, podemos concluir con mediana claridad que este principio no ha sido valorado y menos sustentado en la resolución que está siendo cuestionada por esta defensa. Con relación al pedido de inhibición, ocurre algo similar. No existe un análisis sobre la inhibición. El juez no ha fundamentado una sola línea acerca de este pedido. Entonces, si no existe un análisis de la procedibilidad, no entendemos cómo, si lo consignado y lo concedido es su parte resolutiva. Nosotros tenemos conocimiento de que la medida de inhibición ha sido concedida únicamente porque se encuentra en la parte resolutiva. Pero en la parte considerativa no existe ningún pronunciamiento por parte del juzgado. Y al respecto sí quisiera pronunciarme e indicar que tampoco procedería la medida de inhibición. Y he mencionado en esta diapositiva 2 jurisprudencias. Primero, la casación 264-2017 diagonal nacional, en que indica que procede la inhibición cuando procedía el embargo, tiene una efectividad por no conocer, no tiene una efectividad suficiente porque no se conocen los bienes concretos del obligado o porque conocidos no cubren el importe total del daño causado y reclamado. Situación que, como yo lo indiqué en las diapositivas anteriores, no ocurre en este caso. Y también el expediente 19-2018, que indica que la orden de inhibición constituye una medida cautelar real que es complementaria a la medida cautelar de embargo cuando esta medida de embargo no sea suficiente para alcanzar la función tutelar que persigue, ni en el requerimiento de la Procuraduría, menos en la resolución en materia de impugnación, se ha fundamentado por qué sería insuficiente el embargo en el presente caso para amparar este pedido de inhibición, señores magistrados. Motivos por los cuales esta defensa
Ahora dejaré de compartir pantalla. Solicitamos que sea revocada la resolución apelada y se declare infundado el pedido, y se desestima el pedido de embargo y de inhibición solicitado por la Procuraduría. Muchas gracias. Bien, actor civil, tiene 8 minutos, adelante. Bien, señor magistrado, habiendo escuchado los argumentos de la defensa técnica de la investigada Gladys Mónica Tribeño, respecto al primer agravio que señala sobre el fumus delicti comissi en relación a la apariencia del buen derecho. Ahí debemos de recalcar que justamente el juez sí ha valorado de manera motivada, debidamente y concreta, el tema justamente de cómo es que nuestras medidas cautelares acreditan el requisito principal, que es el numeral 3 del artículo 303 del Código Procesal Penal. Allí se detallan los elementos de convicción que vinculan a la investigada con el delito que se le está investigando en el presente proceso penal. Asimismo, debemos de señalar que justamente esta suficiencia de elementos de convicción señala el mismo artículo, el mismo código, que debe de ser razonablemente suficiente para que exista este amparo a nuestras medidas cautelares en relación a este requisito fundamental. Se vislumbra claramente que existen suficientes elementos de convicción. El cuestionamiento que he hecho respecto de cada uno de ellos es un cuestionamiento de fondo, de análisis respecto de si le concierne o no este elemento de convicción, y no estamos dentro de este incidente para poder vislumbrar el contenido o el fondo de cada uno de ellos. Eso se verá en la etapa que corresponda dentro del incidente principal. Pues bien, con relación al segundo agravio, que es sobre el peligro en la demora, debemos de precisar que el peligro en la demora, en el presente caso, no se ve justamente por la actuación delictiva que ha realizado, la actuación de desprendimiento que podría realizar en sí la imputada, sino es en el tiempo de la demora, justamente porque nos encontramos en una etapa de investigación preparatoria. Si bien lo ha mencionado la misma defensa del Acuerdo Plenario 7/2011, ¿no? Si bien es cierto, señala otros delitos, pero es muy recalcable señalar que estamos hablando de medidas coercitivas reales, la medida cautelar de embargo en forma de inscripción y la orden de inhibición. Justamente, ¿qué es lo que tiene este plenario? Señala que tiene claro que el periculum en lo civil tiene una configuración objetiva propia, no se requiere necesariamente que se haya producido cierto comportamiento del imputado, ni menos una intención de causar perjuicio al actor. El peligro se materializa en las posibilidades del responsable civil durante el tiempo del proceso, de dedicarse a distraer, dilapidar o ocultar bienes real o ficticiamente. Asimismo, en nuestra medida cautelar también lo hemos señalado, acerca de este presupuesto, la doctrina que señala Montero Aroca, el peligro de las medidas cautelares no es el peligro del daño genérico jurídico, el cual se atiende a los dos procesos clásicos, penal y civil, sino el peligro específico derivado de la duración de la actividad jurisdiccional considerada en sí misma como posible causa de ulterior daño. En el presente caso, queda claro y detallado que existe una vinculación con el delito que se le está investigando, existen suficientes elementos de convicción y estamos dentro de un proceso de investigación en la etapa de investigación preparatoria que justamente va a durar hasta que se expida una sentencia, ya sea condenatoria o la exima del delito. Ahora bien, con relación al tercer... con relación a la proporcionalidad. Sobre esto debemos de señalar, existen los tres requisitos, ¿no? Que es idónea, necesaria y el test de proporcionalidad. Pues bien, es idónea justamente porque lo que se busca es evitar la insolvencia de la investigada frente a este proceso de investigación, y lo que se busca es amparar el derecho fundamental que tenemos, que es nuestro derecho de crédito, el pago de la reparación civil, que se esclarecerá si le corresponderá o no en una futura sentencia, si corresponde condenatoria. Por eso es idónea. ¿Por qué es necesaria nuestras medidas cautelares? Porque justamente va a salvaguardar el pago de la reparación civil, y no solo eso, porque es la medida cautelar menos gravosa. En ningún momento se le ha despojado de sus dos bienes inmuebles o de su bien mueble a la investigada. Por el contrario, se mantiene dentro de su círculo de titularidad registral. Por lo tanto, resulta necesaria y es la menos gravosa. ¿Y por qué es proporcional?
Como bien lo ha señalado la defensa técnica, sí, existe una reparación civil, pero también ha tenido a la vista nuestra medida cautelar. Y ha habido un error material en relación a la resolución que declara fundada nuestras medidas cautelares. Sobre este aspecto, debo de precisar que nuestra medida cautelar, en el considerando octavo, que señala y relatamos y argumentamos la forma de embargo y necesidad de la orden de inhibición. En el numeral 8.9 y 8.10 señalamos específicamente que la reparación civil respecto al delito de colusión agravada por el que se le está investigando a la señora Gladys Mónica Tribeño es por el monto de $17.903.068.6. Sobre este punto, debemos de señalar que su medida cautelar de embargo recae por 1.316.631.6 soles. Ahora bien, invocando el artículo 409, inciso 2 del Código Procesal Penal, que señala lo siguiente: los errores de derecho en la fundamentación de la decisión recurrida que no hayan influido en la parte resolutoria no la anularán, pero serán corregidos. Por lo tanto, la parte investigada ya ha tenido conocimiento y a la vista de todos los detalles de nuestra medida cautelar y sabe específicamente cuál es el monto de la reparación civil que se le estaría atribuyendo de manera provisional. Ahora bien, con relación al tema de la inhibición, ya sobre el tema de la inhibición tenemos abundante jurisprudencia que señala justamente la complementariedad del embargo en forma de inscripción y la orden de inhibición. ¿Qué pasa con el embargo en forma de inscripción? Si bien se apela al principio de publicidad registral, justamente, como bien lo dice, se publicita en registros públicos esta carga, pero no evita que este bien pueda ser transferido, porque igual el tercero puede tener conocimiento y adquirirlo. ¿Qué es lo que se busca con la orden de inhibición? Es inmovilizar, que no vaya a transferir. Entonces, no, estas dos medidas cautelares no se contraponen, por el contrario, se complementan. Y como ya le he dicho, el colegiado ha emitido diversa jurisprudencia que le hemos mencionado, que se encuentran paradas en los expedientes 11-2017-9, 2-2017-11, ¿no? Y señala específicamente por qué la orden de inhibición es tan necesaria. Justamente porque la medida cautelar de orden de embargo en forma de inscripción puede ser materia igual el bien de transferirse, de venderse, de donarse, aun cuando exista el gravamen o la carga de embargo en forma de inscripción. Por eso que la orden de inhibición cumple también un papel importante, que es inmoviliza y evita que este investigado o investigada pueda disponer del bien. Por estas razones, y habiendo señalado todos los fundamentos, estamos de acuerdo con la resolución venida en grado y solicitamos que se declare o que se confirme en la misma. Es todo. Bien, vamos a hacer la réplica y la dúplica por 3 minutos. Adelante, doctora Bordeaux. ¿Se ha paralizado la señal? ¿Me están escuchando? Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, yo le escucho bien. ¿Sí me escuchan? Ya, perfecto. Ya, con respecto al primer punto, la Procuraduría ha mencionado que en la resolución apelada se han señalado todos los elementos de convicción que vincularían a el patrocinado. Pero, si bien es cierto, se habrían enumerado supuestos elementos de convicción, como ya lo indiqué en la exposición primigenia, solamente uno puede ser atribuible a ella y uno puede ser vinculado a ella. Todos los demás elementos de convicción mencionados, tanto por la Procuraduría como por el Ministerio Público, corresponden a resoluciones, cartas, oficios vinculados directamente o al Ministerio de Economía y Finanzas o al Gobierno Regional de Lambayeque. Pero no existe ningún solo elemento de convicción vinculado a conversaciones, reuniones, llamadas, visitas por parte de algún funcionario del Gobierno Regional de Lambayeque o del proyecto Olmos con mi patrocinada. Porque recordemos que el delito que se le imputa es el de colusión, de haberse concertado o haber tenido conocimiento de esta concertación, haber formado parte de ella. Y no se tiene. El único elemento de convicción único y resalto es haber refrendado un decreto de urgencia en el que se aprobó una pluralidad de créditos suplementarios. Después, la abogada de la Procuraduría
ha mencionado respecto al periodo de la demora, ha nuevamente citado el acuerdo plenario, pero parecería que está solicitando se omita la aplicación de lo dispuesto en el artículo 303, numeral 3 del Código Procesal Penal, que lo que nos dice que para la medida de embargo se debe tener en cuenta, para poder ser adoptada, que existan suficientes elementos para sostener que el imputado tenga con probabilidad de autor y por las características del hecho vaya a devenir en insolvencia. Me pregunto, ¿cuáles son los elementos de convicción fundamentados en la resolución sobre los cuales se tiene que existe una probabilidad o un riesgo fundado de insolvencia? ¿Cuál es el riesgo? ¿Ella dispuesto de sus bienes? No dispuesto de sus bienes. Ella estaba vinculada a un delito de lavado de activos, tráfico de terrenos, como para poder concluir, aunque sea indirectamente, que podría disponer de sus bienes. No, esta investigación tiene más de 5 años. Y no me parece justo, señores magistrados, que la sola demora, que tampoco es atribuible al comportamiento de mi patrocinada, la pueda perjudicar de esa manera, simplemente alegando que como el proceso va a demorar de manera general, existe un riesgo. Y ese riesgo tiene que ser trasladado y afectar a mi patrocinada. Después que existe, la abogada de la Procuraduría, proporcionalidad en la medida. Y es fundamentado porque ella cree que existe proporcionalidad en la medida, pero no ha indicado en qué extremo de la resolución el juez se ha pronunciado sobre ella. ¿Y sabe por qué no lo ha hecho? Porque no se ha pronunciado sobre la proporcionalidad. No existe un solo fundamento, ni siquiera una palabra que haga referencia al principio de proporcionalidad. Lo mismo ocurre con la inhibición. Haga una exposición sobre de qué se trata la inhibición, cómo funciona la inhibición, cuándo opera la inhibición. Ha señalado el articulado, pero no ha precisado tampoco la Procuraduría en qué extremo de la resolución apelada el juez ha sustentado o ha fundamentado su decisión de declarar procedente inhibición. Y no lo ha hecho porque tampoco existe en la resolución apelada un fundamento, siquiera una mención en la parte considerativa de la resolución, en el que haga un análisis de por qué procedería dicha medida, señor. Y es por esos fundamentos que esta defensa técnica solicita que sea declarada fundada la apelación formulada y desestimada el requerimiento de embargo e inhibición solicitada por la Procuraduría. Muchas gracias. Bien. Actor civil. Bien, señor magistrado. Solo para ratificarnos y adicionar a los argumentos ya expuestos. Debemos de precisar que conforme nos señala, a ver, aquí está, el expediente, la casación 3-12-30-2002, que justamente en su numeral 2 nos señala, en su numeral 11 nos señala que la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica congruente entre lo pedido y lo resuelto y por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Esto en relación al derecho al debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales, que es lo que está de alguna manera observando la defensa técnica. Si bien no ha habido una literalidad en relación a lo que ella señala, no quiere decir que el magistrado de primera instancia no haya recogido los argumentos en relación al pedido que ha motivado justamente esta resolución, que ha declarado fundada nuestra medida cautelar de embargo en forma de inscripción e inhibición. Asimismo, con relación nuevamente a los elementos de convicción, esto simplemente exige que sean razonables a la vinculación del delito, no señala en ningún momento ni se está analizando el fondo de cada uno de ellos, pues esto no se verá en este incidente, sino en el incidente principal y cuando corresponda. Es todo, señor magistrado. Bien, pasamos entonces a una estación de preguntas. Primero para la defensa técnica. En efecto, son 12 elementos de convicción que han sido presentados en la solicitud de embargo, respecto de los cuales solo uno le concierne a la señora Gladys Tribeño, es este decreto de urgencia 016-2012.
que en efecto fue refrendado por la imputada en el periodo en que ella era ministra, ¿verdad? Ministra de Producción, entiendo. Este decreto de urgencia no constituye una probabilidad razonable de la comisión, de la comisión del evento delictivo, es decir, los graves y fundados elementos de convicción para una medida más gravosa no descienden en el caso de un embargo. ¿Cuál es la propuesta de la defensa técnica? Sí, señor magistrado. La propuesta de la defensa técnica es que no existen graves ni fundados elementos de convicción para una medida cautelar como esta. Como yo le indiqué, dentro de los elementos de convicción que se mencionan están, entre otros, decretos supremos como el 73-2012 MEF, en el que en sus fundamentos se indica que resulta procedente un pedido del presidente del gobierno regional de Lambayeque en el que informa que no hay recursos para poder financiar el pago de un perjuicio económico y financiero de la concesionaria Trasvase Olmos por los retrasos en la ejecución del proyecto y que efectivamente se enmarcan dentro del trato directo. Y en este decreto supremo, el dinero que se otorga directamente al proyecto Trasvase Olmos es para cubrir el pago de esos perjuicios económicos, que según la tesis fiscal sería pues de irregular concesión. Pero en el decreto de urgencia, exactamente en el anexo 4, en la página 7, donde se hace la relación de los proyectos en los cuales, vinculados al gobierno regional de Lambayeque, se otorga el dinero, únicamente se ha indicado construcción, operación y mantenimiento del túnel trasandino y la primera etapa de la presa Limón. No se hace mención, señor magistrado, a diferencia de los decretos decretos supremos del Ministerio de Economía, que ese dinero esté orientado a pagar los retrasos en la ejecución del proyecto. Eso no está consignado. El dinero se da directamente al gobierno regional para el proyecto. Es bien sabido que un proyecto tiene múltiples obligaciones, personales, logísticas, tributarias, entre otros. Queda discrecionalidad única del gobierno regional de Lambayeque a qué obligación de este proyecto es que va a atender con el dinero que se le da. Pero no puede vincularse bien patrocinada con una decisión que con posterioridad ejecuta el gobierno regional de Lambayeque, porque no pertenece al gobierno regional. Bien, doctor. El tema de si son excluyentes el embargo y la orden de inhibición, ¿no? El actor civil ha dado cuenta de alguna jurisprudencia que dice que son complementarios y que en efecto el embargo no puede evitar que se transfiera o se enajene el bien. En cuanto a eso, doctora, le voy a pedir por favor que sea concisa porque ustedes ya han argumentado, se les ha dado oportunidad de argumentar, ¿no? Solamente queremos información para poder resolver el caso. En cuanto a eso, doctora, si nos puede precisar, por favor. Sí, señor magistrado. Puntualmente, sí. En el caso de la inhibición, hemos mencionado que hay una ausencia de motivación. No se ha pronunciado el juzgado, no ha motivado, no ha indicado por qué ni ningún fundamento. Y respecto a que puedan ser excluyentes o no, en la diapositiva en la que me pronuncié al respecto, mencioné una casación y una jurisprudencia también a nivel de Corte Superior, en la cual se consideran que cuando el embargo es insuficiente, motivadamente insuficiente, es que procedería la inhibición, porque los bienes no llegan a cubrir la totalidad del monto de la reparación solicitada. Pero en este caso, el juzgado no ha motivado por qué considera que es insuficiente. Correcto. Al actor civil, algo que decir a las preguntas y respuestas dadas. Me interesa este tema de la diferencia que hace la defensa técnica respecto a la emisión de este decreto de urgencia 016. Sostiene la defensa de que hay varios acápites dentro del decreto de urgencia y hay uno referido a un crédito suplementario que no le concernía a la cartera a la cartera de la señora Triveño. Respecto de eso, puntualmente, doctora Ramírez. Bien, señor magistrado. En relación al decreto de urgencia que la atañe directamente, ¿no? Aquí lo que se señala es que justamente por la suma de 98.960.560 es que este monto se desembolsó para el proyecto Trasvase Olmos. Y esto justamente es lo que se está investigando en relación a este decreto de urgencia 016-2012. Si bien los otros elementos de convicción no la atañen directamente, pero existen declaraciones del colaborador eficaz que justamente ha corroborado esta información
y efectivamente en relación a los otros elementos de convicción que tienen vinculación con este. En relación a justamente también, perdón, además, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala en el segundo párrafo de su artículo 25 que los ministros de Estado orientan, formulan, dirigen, coordinan, determinan, ejecutan y supervisan y evalúan las políticas nacionales y sectoriales a su cargo. En el presente caso, al refrendar este decreto de urgencia, no habría cumplido con este artículo, asimismo también añadiendo al artículo 128 de la Constitución Política del Estado que los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Es todo, señor magistrado. Bien, yo no tengo más preguntas en mi parte. Doctor Salinas, ¿tiene usted alguna pregunta? Sí, una sola pregunta. Señora representante de la Procuraduría, usted ha señalado los subelementos del principio de proporcionalidad, pero la abogada dice que no hay ni una línea en la resolución. ¿Qué hay de cierto? A ver. Bien. En la resolución que declara fundada nuestras medidas cautelares de embargo e inhibición, como ya lo había mencionado, hay un análisis general, no hay una literalidad detallada. Sin embargo, es por eso que de alguna manera nosotros estamos señalando la casación 1230-2002 acerca del numeral 11 en relación a la motivación de las resoluciones. Como lo mencioné, ¿Cuál es el análisis general lo realiza en su numeral 2.4, análisis de los presupuestos formales de la pretensión cautelar. Lo hace de manera englobada, justamente con los hechos materia de investigación que se le atañen a la investigada. Y antes de eso, bueno, están los elementos de convicción que sí lo señalan en cuanto a los análisis de los requisitos de fundabilidad. Estrictamente no hay una literalidad acerca de la proporcionalidad, si es lo que me está preguntando, señor magistrado. No, pero sobre los subelementos de la proporcionalidad, ¿se refiere o no la resolución venida en grado? Detalladamente, no, señor magistrado. Como Bueno, le digo, es un análisis en general, como le digo, ¿no? En el numeral. ¿Lo menciona? No estrictamente, no estrictamente, no lo menciona, señor magistrado. ¿Y qué le parece al respecto? ¿Qué dice la ley? ¿Tiene que tomarse en cuenta la proporcionalidad o no para las medidas cautelares? Sí, por supuesto, tiene que tomarse en cuenta y como lo he señalado ya, señor magistrado, nuestra reparación civil respecto a la investigada es de $17.903.068.6 y el embargo es mucho menor, es en soles, es de $1.316.631.6 soles, señor magistrado. Es ínfimo. Eso se entiende. Pero la motivación nos preocupa. A ver, la defensa, ¿algo que referir? Sí, quisiera referir lo siguiente. Respecto al monto que ha mencionado la abogada de la Procuraduría, ha mencionado que son 18 millones, pero esos 18 millones de dólares, corresponden a dos hechos, dos eventos delictivos, el hecho 7 y el hecho 8, que es en el que están patrocinados. Y en cada uno hay más de 24 investigados, y si bien es cierto la responsabilidad es solidaria, esta sala debe tener conocimiento que el patrocinado no es la única persona a la que le han embargado sus bienes. Si sumamos en total los bienes de todos los investigados que han sido embargados, considera esta defensa que superaría de sobremanera el monto que está solicitando la Procuraduría. Bien, ninguna pregunta más de mi parte, señor director de debates. Le agradezco, doctor. Doctor Enríquez, ¿tiene usted alguna pregunta? Ninguna, gracias. Bien. Está presente la señora Gladys Tribeño en la audiencia. Le vamos a pedir preguntar si es que ella se quiere dirigir al tribunal. Lo puede hacer, como no lo puede hacer. Tiene usted 3 minutos para dirigir al tribunal, señora Tribeño. Claro que sí. Muchísimas gracias, señores magistrados, por darme esta oportunidad. Lo primero, con mi presencia, que quería decir es que lo que está en juego en su decisión y en sus manos es muy importante para mí y para mi familia. Es lo único que tenemos. En segundo lugar, lo que quisiera expresar es que, como ya reconoció la representante de la Procuraduría,
hay solamente uno de los presupuestos o de los supuestos que avala que yo hubiera cometido un delito que se vincula hacia mi persona. ¿Y por qué solamente hay uno? Porque cuando se firma este decreto de urgencia, que no está orientado específicamente a hacer ningún pago a quienes han cometido actos de corrupción, yo llevaba menos de un mes de ministra. Eso es lo que no se ha dicho. Yo apenas me había incorporado. Entonces, si el delito de colusión agravada que se me imputa requiere que haya habido concertación, que haya viajado, me haya reunido, no hay ningún elemento que me vincule. Entonces, ¿y qué es lo que yo firmo? Porque la señorita de la Procuraduría también ha dicho que los ministros somos responsables por lo que refrendamos. Claro que sí. ¿Qué refrendo en ese momento? Cuando yo llevaba menos de un mes de ministra, lo que hago es que le envío un oficio al ministro de Economía días antes y le digo, se va a vencer el plazo que tiene mi sector para poder ejecutar un dinero en compras a las pequeñas empresas. Son 185 millones. Tengo un informe de mi viceministra que me dice que por favor pidamos una ampliación de plazo. Si no, esos recursos no van a poder comprar zapatos, uniformes, carpetas escolares a las pequeñas empresas. El plazo se vencía el 30 de junio. Yo mando el oficio días antes y le digo, señor ministro de Economía, por favor, amplíe el plazo hasta diciembre del 2012 para poder ejecutar esos recursos. Si ustedes me acusan de que ese pedido tiene algo de malo, o que yo me hago responsable, pero no tiene absolutamente nada que ver con haber hecho pagos que hizo el gobierno regional. Yo no hice absolutamente nada malo. Pedí una ampliación de plazo. Miren ustedes, llevaba menos de un mes, pido solo una ampliación de plazo. El oficio que está en el expediente, lo que le dice al ministro es, por favor, ayúdame que yo quiero firmar ese DU. No, le dice específicamente, por favor, incluye este pedido de ampliación de plazo en la medida que corresponda. ¿Y por qué tiene que ser un DU? Porque el presidente García, que fue el que creó este programa de Compras Mi Perú, había dado la medida con un decreto de urgencia. Entonces, solo un decreto de urgencia podía ampliar ese plazo. Por eso el ministro de Economía probablemente lo incluyó. Pero no es que yo haya pedido, por favor, yo quiero estar porque yo quiero ser parte de ese acto de corrupción y coludirme también en ese acto de corrupción si es que hubiera un acto de corrupción. No, yo simplemente le pedí una ampliación de plazo. ¿Ya? Desde el 2020 que me llega esa notificación, la recibe mi madre, que es de muy avanzada edad. Ya en marzo de este año cumple 88, casi le da un ataque al corazón porque me acusaban de organización criminal, colusión agravada y demás. Y lo único que había hecho era refrendar. Yo me hago responsable del refrendo de la ampliación de plazo, pero no me puedo hacer responsable de quien pidió para hacer un puente, de quien pidió para hacer No me puedo hacer responsable porque cada sector es responsable de lo que pide. Y lo único que pedí fue una ampliación de plazo. Y estoy involucrada en un pedido en donde se me tiene desde el 2020, he perdido oportunidades de trabajo y ahora lo único que tengo lo embargan y declaran una orden de inhibición. Sin ningún argumento, en una resolución que cuando ustedes la lean van a decir cómo puede ser que un juez de primera instancia resuelva medidas tan gravosas para un ciudadano que no ha cometido nada porque no puede. La señorita Silvia justamente ha dicho esta mañana que no hay más que un elemento de los que ella ha citado que tenga algo que ver conmigo, porque yo no fui ministra antes. Yo fui ministra desde mayo del 2012. Bien. Y esta decisión era el segundo Consejo de Ministros o el primer Consejo de Ministros, ya no lo recuerdo. Y solo pedía una ampliación de plazo. Háganme responsable de querer ayudar a las pequeñas empresas, pero no me hagan responsable de los pedidos que han hecho los otros sectores porque no me corresponden. Y ahora, encima,
con una resolución tan gravosa, quieren embargar, quieren afectar el único patrimonio que tengo. Y si hubiera querido actuar mal, yo lo hubiera hecho desde el 20, al día siguiente de que me llegó la notificación de esta investigación. Dicho sea de paso, nunca hubo una investigación preliminar. De frente formalizaron la investigación preparatoria. Ya lo hubiera querido hacer si hubiera querido disponer. Y como bien dice la doctora Borgiu, no me pueden hacer responsable de las demoras del Ministerio Público. O sea, no me pueden hacer responsable de las demoras en general de la Administración de Justicia en mi país. Pero lo que sí se está haciendo en mi caso es realmente un atropello. Y sería un atropello que se confirme esta decisión. Bien. Perdónenme, me emociono mucho, pero yo quería estar presente por eso, señores magistrados, porque lo que está en juego es lo que he, digamos, comprado con el fruto de mi trabajo. Eso era lo que quería decir. Muchísimas gracias. Bien, de esta manera se agotan los debates orales en relación a este caso. El asunto pasa a deliberación de los jueces. La decisión va a ser notificada a las casillas electrónicas de todos los sujetos procesales. Señor presidente, ¿algo más que agregar? Bien, la causa queda al voto. Buen día con todos. Hasta luego. Buenos días, Muchas con todos. gracias. Buenos Buenos días. días con todos. Hasta luego. Buenos días, hasta luego.